Buenos días, jóvenes. Permítanme un par de minutos e iniciamos. ¿Me indican si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Ya, profesora. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Hoy vamos a terminar un poquito antes, dado que me volvieron a citar a reunión en la subdirección. De hecho, cancelé la videoconferencia del siguiente grupo. Y lo que nos haga falta por ver, se los voy a dejar para que lo revisen la siguiente semana, dado que unos días a algunos les toca venir y otros les toca pues no asistir por la ocupabilidad del laboratorio. Entonces van a tener espacio libre para que puedan terminar de revisar la teoría y que en la primera semana de abril ya podamos iniciar con la parte de la programación para que ya queden los códigos hechos antes de vacaciones. Y regresando de vacaciones, les toca venir otra vez. Entonces ya estén los códigos hechos para que vengan nada más a programar sus circuitos y a probar que funcione correctamente. Entonces, ahora sí, la siguiente semana, en los días que no les toque venir, utilicen el tiempo para revisar la teoría que nos haga falta el día de hoy. Y de la siguiente semana de la práctica número 7, no me van a entregar reporte. Ahora sí que todos se los voy a revisar acá en el laboratorio. Yo les voy a indicar a más tardar el día de mañana en la noche, ya les actualizo su blog de notas. Ahorita sí ya me atrasé un poquito porque, bueno, me he sentido un poco mal de salud y entre las reuniones con su dirección académica, pues me he atrasado un poco, pero mañana en la noche a más tardar ya va a estar actualizado su blog de notas para que sepan cómo se va a estructurar la siguiente semana. También les comento que sí nos autorizaron incrementar el número de estudiantes en el laboratorio. Podemos ingresar 20, conmigo obviamente, contándome. Entonces, puedo ingresar 9 equipos por sección. Entonces, martes ingresarían 9 equipos, jueves ingresarían 9. Los que están en martes y jueves ya definidos se quedan igual. Los únicos que voy a mover son aquellos que venían en el día viernes, que son 4 equipos. Entonces, 2 equipos van a venir martes y 2 equipos van a venir en jueves.
Ellos ya tienen conocimiento, ya les había adelantado la semana que vinieron a entregar su práctica número 5. Entonces ya tengo una relación de qué día se les facilitaría más a ellos, dado que son a los que voy a mover. Y de todas formas, en el blog de notas ya les voy a dejar especificados qué equipos les toca asistir, pero les comento, los que están en martes siguen en martes, los que están en jueves también, los únicos que se van a mover son los que les toca venir en viernes. Quienes no terminen su práctica en martes o en jueves van a tener el día viernes para entregarme. Cabe mencionar que ya no voy a recibir prácticas físicas fuera del tiempo requerido. Ahora sí, el hecho de que tengamos viernes extra para quienes no hayan terminado, tendrían que venir a entregarme su práctica para, pues yo también ahorrarme un poquito de tiempo extra clase, ahora sí, para poderme dedicar a revisar, a calificar y que no utilice tanto tiempo de mis espacios libres, que a veces sí me lleva hasta la noche, los fines de semana a estar revisando. Entonces, con la finalidad de que al menos la práctica de la semana que nos toca presencial quede totalmente calificada en el tiempo acorde a nuestras clases. Entonces, por esa razón, viernes va a quedar exclusivamente a quienes no hayan terminado. Y de las prácticas físicas ya no me van a entregar reportes. Entonces, de las prácticas físicas nos vamos a enfocar en que ustedes ya traigan desarrollada la teoría, no tanto como un reporte tal cual, sino que por lo menos ya traigan su diagrama hecho, lo que se requiere para el diseño previo del circuito. Y entonces, los días lunes de esas semanas que nos tocan presenciales van a ser exclusivamente para que ustedes desarrollen toda la parte de teoría que ya deberían traer realizado al momento de su circuito. Martes ingresa la mitad del grupo, jueves ingresa la otra mitad y quienes no hayan podido concluir su circuito físico me lo estarían entregando en viernes. Ya de todas formas, todo eso se los voy a dejar especificado en su blog de notas. Entonces vamos a comenzar con lo que corresponde a la teoría del motor a pasos. Cabe mencionar que el motor a pasos pues no lo podemos controlar manualmente. Entonces, motor a pasos o la unidad de motor a pasos se engloba por la introducción, la clasificación de los motores y su control. Como lo necesitamos controlar por medio de programación, es que nada más vamos a ver la teoría y me voy a saltar a la unidad de microcontroladores para que aprendamos programación y entonces ahora sí nos regresemos a controlar el motor a pasos. Entonces, el motor a pasos es una máquina eléctrica que se controla mediante la secuencia de impulsos eléctricos en sus devanados. Los motores a pasos tienen la capacidad de avanzar determinada posición angular que corresponde a cierto número de pasos. En el momento en el que nosotros lo paramos o lo desenergizamos, el motor para por completo. Esto es a diferencia de un motor de corriente directa convencional que cuando lo paramos sigue girando su eje por inercia. Un motor a pasos no realiza esto. En el momento que lo paramos, se queda parado por completo. Para poderlo mover tenemos que meter una secuencia de impulsos eléctricos adecuadamente. Es capaz de girar en un sentido o de girar en sentido contrario de determinada posición angular. Estos motores se utilizan en aplicaciones donde se requiera un movimiento preciso. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poder encontrar en las impresoras, que nos permite jalar el papel y que no siga jalando un mayor número de hojas cuando ya no se requiera, puesto que para en el momento en el que ya terminó una impresión, por ejemplo. También pueden utilizarse en brazos robóticos para que gire determinada posición y pueda detenerse sin que se pase lo que viene siendo el eje de nuestro motor. Para poderlos controlar, generalmente nos apoyamos de los microcontroladores, por eso es importante pasar a la programación para poder comprender cómo hacer el código de control para un motor a pasos. Asimismo, como tiene ciertas ventajas, también tiene ciertas desventajas. Su principal desventaja es que la potencia que nos proporcionan es menor, es pequeña.
Los motores a pasos generalmente vienen en valores comerciales de hasta 1 HP, entonces si quisiéramos mover una carga mayor, pues ya no lo podríamos hacer con un motor a pasos, tendríamos que recurrir a un motor reductor o podríamos recurrir a un motor de corriente alterna, pero utilizando un variador de frecuencia, etcétera, para poder mover cargas más pesadas. Entonces, su principal desventaja es que comercialmente pues no vamos a encontrar motores a pasos a valor de potencias más altos. Los motores a pasos los podemos clasificar en bipolar y en unipolar. Bipolar se refiere a que la corriente puede fluir en ambos sentidos dentro de la misma bobina, pero solamente una dirección a la vez. No le voy a poder aplicar voltaje de un lado y voltaje del otro porque estaría quemando la bobina. Entonces vamos alternando la dirección del flujo de la corriente. En sí, las bobinas, cuando les aplicamos corriente, se convierten en un electroimán. Al convertirse en un electroimán, van a producir un campo norte y un campo sur. Lo único que hacemos es jugar con la polaridad de ese campo magnético con la finalidad de que el eje del devanado, el eje del motor se vaya posicionando por atracción de cargas. En el caso del unipolar, la corriente solamente va a fluir en un solo sentido dentro de la bobina. Cabe mencionar que los bipolares tienen 2 bobinas en su interior y los unipolares tienen 4. Esta imagen representa esquemáticamente la disposición de las bobinas en un motor a pasos bipolar. Los motores a pasos bipolares tienen 2 bobinas en su estator. Cada bobina tiene 2 conductores, es decir, es un mismo conductor enrollado a través de un núcleo. Entonces, cada bobina va a tener 2 conductores. Del motor van a salir 4 conductores. ¿Cómo podríamos saber cuál es A y B? ¿Y cómo podríamos saber cuál es C y D, jóvenes? Con continuidad. Correcto. Con continuidad nosotros podríamos saber qué par de conductores pertenece a la bobina 1 y qué par de conductores pertenece a la bobina 2. Cabe mencionar que a veces no nos marca continuidad, pero sí nos marca resistencia. Entonces, los conductores o las bobinas van a tener cierta cantidad de resistencia, es muy pequeña, pero si no nos marca continuidad, nos debe de marcar resistencia. De esa manera determinamos cuál es cuál. Por ejemplo, entre A y C no nos va a marcar ni continuidad ni resistencia, porque estamos hablando de 2 conductores totalmente distintos. Algunas marcas en su hoja técnica nos especifican código de colores, entonces ya dependiendo de cada marca también se podrían distinguir por color, pero la mayoría de las veces todos los conductores vienen del mismo color. La forma más fácil para determinar cuál es mediante continuidad o resistencia del devanado. Para poder hacer que este motor gire, nosotros tenemos que meter cierta secuencia en sus conductores. Hagan de cuenta que este ABCD se refiere a este ABCD, se refiere a cómo los vamos a ir energizando. Entonces, para que avance por paso, nosotros tendríamos que activar B, activar C, y A y D quedan como 0 porque cierran el circuito. Entonces se va a generar un campo magnético en las bobinas para que nuestro eje gire en determinada posición. Para que dé el siguiente paso, a B lo dejamos encendido, apagamos C y activamos D. Para el tercer paso dejamos encendido a D y activamos a A. Para el siguiente paso activamos a A y, bueno, mantenemos a A y activamos a C. Si observamos, se van manteniendo 2 posiciones la misma bobina. Aquí permaneció encendida en 2 pasos B y de ahí permanece encendida en 2 pasos D y luego en 2 pasos A y así sucesivamente. Esto nada más me generaría 4 pasos. Si estoy hablando de un paso, perdón, de un motor que da 96 pasos por vuelta, yo tengo que repetir la secuencia y va a seguir avanzando. Entonces termino hasta el paso 4 y vuelvo a regresar. Para el control lo que hacemos es generar un bucle. Cuando ya llegamos hasta acá,
Le digo que regrese y que vuelva a repetir y va a seguir avanzando hasta que complete una vuelta. Esta es la configuración de avance por paso. Un motor a pasos tiene la capacidad de ser configurado de avance por medio paso. Entonces, si estamos hablando de un motor de 96 pasos por vuelta y lo configuro en avance por medio paso, pues va a terminar de dar una vuelta cuando haya dado 96, son 180, 192 medios pasos. Aumentamos el rango de precisión si eso es lo que queremos. Entonces, lo podemos hacer que avance por paso y lo podemos hacer que avance por medio paso. La secuencia de excitación por medio paso es activamos A, activamos D. Permanece activo A al segundo paso, pero solamente A. Y de ahí sigue activo A, pero activamos C. De ahí cambiamos. Dejamos encendido AC, se apagan los demás y al siguiente paso dejamos C y activamos B. Al sexto paso se queda encendido B, se apagan los demás. Al séptimo paso se queda encendido C y activamos D. Al siguiente paso dejamos activo D y de ahí volvemos a repetir la secuencia. Si yo quisiera hacer que mi motor gire en el sentido contrario, ¿qué tendría que hacer? Invertir la secuencia. Correcto, simplemente para el primer paso pongo la secuencia 4, el segundo paso la secuencia 3, de ahí la secuencia 2, de ahí la secuencia 1. Igual en avance por medio paso lo agarro de abajo para arriba. Entonces en el código eso es lo que le vamos diciendo, cómo se van a ir energizando sus devanados. Y por eso necesitamos controlarlo con microcontrolador, porque no nada más le tenemos que decir la secuencia de paso. También le tengo que decir el retardo entre paso y paso, es decir, va a dar un paso y cuánto tiempo después va a dar el segundo. Aquí los retardos generalmente son cortos, estamos hablando de micromilisegundos. Tenemos que tomar en cuenta la hoja de características del motor para saber cuál es la velocidad máxima de rotación. Ahora sí, como estamos jugando con los campos electromagnéticos, tenemos que darle tiempo para que se genere el campo, que es rápido, pero si los pasos los vamos insertando de manera que no alcanza a generar el campo magnético y ya le mandamos la secuencia del siguiente paso, pues no va a poder girar. Entonces, el retardo entre paso y paso define la velocidad de giro del motor. Nosotros le podemos decir que avance un paso, que se espere 100 microsegundos y que entonces dé el otro paso y otros 100 microsegundos y luego el otro paso y así sucesivamente. Entonces, mientras más corto sea el tiempo, más rápida va a ser la velocidad de giro. Mientras más largo sea el tiempo entre paso y paso, más lenta va a ser la velocidad de giro. Yo le puedo programar también, ¿sabes qué? Quiero que avance 50 pasos para un lado. Te esperas ahí un minuto y de ahí te regresas los mismos 50 pasos para llegar a la posición inicial. Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar el motor a pasos, pero para ello necesitamos aprender a controlar, a programar y sobre todo comprender la secuencia de los retardos, que es una de las partes más complejas en la programación con microcontroladores. Ahora, un motor paso a paso unipolar viene dispuesto de la siguiente manera. En su interior va a tener dos estatores, en cada estator va a tener dos bobinas, por lo tanto, en total vamos a tener 4 bobinas. Esas 4 bobinas tienen 2 conductores cada una. Como máximo vamos a tener 8 conductores. Un motor unipolar puede tener 5, 6 u 8 conductores. Si mi motor tiene 4, es bipolar. Si tiene 5, 6 u 8, es unipolar. Entonces podemos diferenciar rápidamente qué tipo de motor es por el número de conductores. 4 de esos conductores van a ser para su control. Los conductores restantes van a ser sus comunes. También se puede programar para avance por paso o avance por medio paso. Cabe resaltar que aquí, a diferencia de poder determinar los conductores por continuidad, lo más fácil es hacerlo por resistencia.
porque en este diagrama que tenemos aquí representa un motor de 5 hilos. Este común, aunque pareciera aquí que sale uno y que sale otro, realmente lo único que sale es este común, que representaría el quinto hilo. Entonces, como es el común, une a todas las bobinas y con todos me va a marcar continuidad. Y todo me va a marcar continuidad entre sí. Lo que va a ser diferente es la resistencia. Aquel conductor con el que al medirlo con todos los demás me marque la misma resistencia, ese va a ser mi común. Ahora, si yo midiera resistencia entre el 1 y el 4, su valor resistivo va a ser mucho más grande y así sucesivamente. Pero el común me va a marcar la misma resistencia con todas las demás terminales. Ese es un punto importante para poder detectar cuál es cuál. El avance para los pasos es el siguiente. Para el paso 1 en el unipolar, encendemos A y encendemos D. Para el segundo paso, A queda encendido y encendemos C. Para el tercer paso, queda encendido C y activamos B. Para el cuarto paso, queda encendido B y activamos D. Y de ahí, bueno, paso por paso. Para avance por medio paso, en paso 1 se enciende A y D. Paso 2 se mantiene encendido A, solamente A. En el tercer paso se mantiene A y activamos C. De ahí permanecemos con C. C queda encendido. Al siguiente C queda encendido pero activa B. De ahí queda encendido B nada más. Y luego B con D. Y al octavo queda encendido D nada más. Y de ahí volvemos a reiniciar. Igual, si lo agarramos en sentido contrario, va a girar en sentido contrario. El principio de funcionamiento es el siguiente. Este esquema representa un motor a pasos unipolar. Tenemos 4 bobinas. Tenemos bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. Entonces, acá viene representada la secuencia de 4 pasos por vuelta. Aquí lo único que hacemos es ir encendiendo. Activamos las bobinas, se genera un campo magnético. Acá se va a generar el polo norte y nuestro eje también va a tener una polaridad magnética, de tal manera que el polo sur de mi eje se va a sentir atraído entre los nortes de las bobinas. Al siguiente paso, se desactiva la bobina 1 y activamos la bobina 2, que se representa en esta imagen de acá. La bobina 3 queda encendida. Se apaga la 1 y activamos la de abajo. Se generan las polaridades norte aquí y mi eje va a tender a girar para posicionarse por atracción de cargas. Al siguiente paso se desactiva la 3, se desactiva esta bobina de acá, esta se queda encendida y activamos a esta bobina de acá. Entonces el eje va a volver a girar para posicionarse entre estas dos, que representa acá la imagen C. Entonces se activa, bueno, esta permanece encendida y se activa esta de acá. Entonces mi eje o el polo sur de mi eje va a quedarse entre estas dos. Para el último paso, esta se va a quedar encendida y ahora vamos a energizar la de acá arriba. De tal manera que tenemos norte y norte y el sur de mi eje va a quedar posicionada entre los dos. Es lo único que vamos haciendo. Activar el campo magnético de las bobinas. Por eso, cuando retiramos la energía, el eje ya no sigue rotando por inercia, porque el eje se va moviendo por atracción magnética. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesor. No, profesor. Ahora, acá en esta imagen se representa de mejor manera la disposición de los conductores para los unipolares. El bipolar trae 4 hilos, ahí sí ni para dónde moverle. Entonces, si tiene 4 hilos, es un motor a pasos bipolar. Si tiene 6 hilos, significa que 2 de esos son comunes. Tenemos que identificar cuál es el común de un lado y cuál es el común del otro lado. ¿Cómo lo podemos saber? Pues por resistencia. Entre A y B me va a marcar una resistencia que va a ser el doble que del común a B o del común a A. Pasa lo mismo con el común a C y el común a D.
El unipolar, un conductor es común a las 4 bobinas, entonces igual por resistencia podemos determinar cuál es el común. Y el de 8 hilos, cada bobina trae sus 2 conductores al exterior. Algunas veces sucede que los conectamos al revés, entonces avanza un paso y de ahí regresa. Nada más tenemos que invertir los cables para ver cuál es el que estamos conectando de manera incorrecta. ¿Qué pasaría si yo tuviera un motor de corriente directa que tiene 2 conductores? ¿Qué tipo de motor es? Bipolar. ¿Seguros que un motor bipolar puede tener 2 conductores? ¿Qué característica tiene el motor que van a utilizar para su siguiente práctica, la de la siguiente semana? ¿Cuántos conductores tiene? ¿Tendría dos conductores? Tiene 2 conductores, ¿Ya unipolar? entonces, no, hagan de cuentas que el motor que van a utilizar la siguiente semana es un motor de corriente directa convencional. Solamente tiene 2 conductores. Cuando es motor a pasos, puede ser bipolar o puede ser unipolar. Un motor a pasos es bipolar cuando tiene 4 conductores. Es unipolar cuando tiene 5, 6 u 8. Entonces, si solamente tiene 2 conductores, es un motor de corriente directa convencional o universal. Si tiene 3 conductores, ¿qué tipo de motor creen ustedes que es? Váyanse un poquito más atrás a máquinas eléctricas. Podemos diferenciar a los motores de corriente directa por el número de hilos que salen de él. Entonces, si tuviera 3 hilos, ¿qué tipo de motor de CD sería? Por ser tres hilos sería trifásico, ¿no? No, pero si es de corriente directa Ah, ok, ok. y tiene 3 hilos, ¿qué tipo de motor sería? ¿Velocidad variable? De velocidad variable sería un servomotor. Los servomotores tienen 3 conductores. 2 son los de polaridad, es decir, positivo o negativo, y el tercero es el que controla su velocidad de giro. Entonces, de esa manera podemos reconocer fácilmente qué tipo de motor de CD es. Nos fijamos en el número de conductores que tiene. Y bueno, si es 4, es un motor a pasos. ¿Qué tipo de motor a pasos? Bipolar. Si tiene 6, es un motor a pasos también. ¿Qué tipo de motor a pasos? Unipolar. Si tiene 5 u 8, también es unipolar a pasos. Ahora, el diagrama de bloques para el control del motor a pasos es el siguiente. Nosotros necesitamos sus señales de mando que pues van a ser sus entradas. Las señales de mando son, por ejemplo, mi botón de paro, mi botón de arranque o mi botón de giro hacia un lado, mi botón de giro en sentido contrario. De ahí, esas señales de mando van a ingresar al circuito de control y el circuito de control es el que decide qué es lo que va a realizar dependiendo de estas señales. De mi circuito de control va a mi etapa de potencia. El circuito de control
a veces la corriente que me proporciona es muy pequeña, a veces es de 25 miliamperes, 20 miliamperes, entonces esa cantidad de corriente es muy pequeña para poder activar mi motor. Por ello, necesitamos adaptarle una etapa de potencia. Pero hay motores a pasos de potencias muy bajas. Entonces, si la potencia que me proporciona el circuito de control es suficiente, puedo saltarme la etapa de potencia e irme directo para acá. Pero en la mayoría de los casos, vamos a necesitar de nuestra etapa de potencia. Entonces, después del circuito de control, me voy a mi etapa de potencia. Y mi etapa de potencia se encarga de alimentar mi motor a pasos. Le va a llegar la secuencia de mando más la potencia necesaria para arrancar. Y de mi motor a pasos, pues ya va la carga mecánica que yo necesito mover. ¿Dudas hasta acá? Motor de 3 hilos, lo podríamos hacer a pasos y sería más eficiente que uno de 2. No, un motor a pasos es un diseño desde sus devanados. Entonces, un servomotor no lo podemos convertir en un motor a pasos. Haz de cuenta que desde su construcción interna ya está constituido por varios devanados que son los que controlan su secuencia de pasos. Gracias, profesora. Por nada. Vamos a la conexión del motor a pasos bipolar. Aquí, estos interruptores representarían mis señales de mando. Esta es mi etapa de control. Este es mi circuito de control por microcontrolador. Este es mi circuito de potencia producido por un driver L293B, que también puede ser D, que también puede ser 298. Y de acá va hacia mi motor a pasos. Las 4 salidas van conectadas a los 4 conductores del motor. Y el pin 8, que es el de la alimentación del motor, iría acorde al voltaje que requiere el motor a pasos. Aquí nos lo está mandando a 12 volts. Hay una diferencia significativa con un motor a pasos unipolar. El motor a pasos unipolar tiene un conductor común. Los unipolares, su conductor común va a voltaje. Como el conductor común va a voltaje y es el que me proporciona la potencia necesaria para ese motor, el 8 ya no es necesario conectarlo en el driver. Entonces, eso es importante para cuando lleguemos a esa parte. Si mi motor a pasos es bipolar, yo necesito energizar el 8 para proporcionarle la potencia necesaria a mi motor. El 8 va a recibir el voltaje necesario acorde a mi motor. Si mi motor es unipolar, el 8 del driver no lo conecto y los que mando voltaje son los comunes de ese motor. ¿Dudas, chicos? No, profesor. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el microcontrolador. Vamos a ver nada más la introducción. Arquitectura interna, programación, es lo que ustedes se van a llevar para revisarlo durante la siguiente semana en los días que no les corresponda asistir. Ahora sí que esa parte se las estoy adelantando para que sepan que ahora sí en sus espacios que no les toca asistir en el horario de clase, al menos de electrónica digital, se enfoquen en revisar la teoría de la parte que no hayamos alcanzado a ver el día de hoy. Ahorita me voy a enfocar nada más a la introducción y a los pines que tiene cada uno que tiene este circuito. Entonces, un microcontrolador en sí es un circuito integrado que lo podemos programar. No trae definida una tarea, a diferencia de las compuertas lógicas que la salida ya sabe qué tiene que hacer acorde a lo que nos esté ingresando las entradas. Un microcontrolador viene totalmente en blanco.
nosotros le tenemos que decir cuál va a ser la secuencia de trabajo que va a realizar y a qué velocidad la va a realizar. Entonces, para ello necesita de una memoria y necesita de un programa. Un microcontrolador en sí es como una pequeña computadora. Vamos a tener microcontroladores de diferentes capacidades de memoria dependiendo de su número de serie. Si ya configuraron el MPLAB, pudieron observar que hay miles de microcontroladores, de números de serie de microcontroladores, y estos los podemos seleccionar acorde a la capacidad de almacenamiento, los podemos seleccionar acorde al número de puertos de entrada-salida, al número de temporizadores, número de contadores que tiene en su interior. Es un dispositivo que cuenta con muchas herramientas y que nos apoya significativamente para la operación de sistemas. Tiene ciertas ventajas y desventajas. Principalmente reduce el tamaño y el peso del circuito, lo que conlleva la reducción de los componentes, sobre todo el cableado. Van a observar cuando realicen sus prácticas con microcontrolador que es significativo el número de averías que disminuye, que ya no es tan complejo saber cuál es la compuerta que está fallando aquí. Si no enciende, o nuestro código estuvo mal, o conecté mal algo, pero es más sencillo de detectar en dónde está nuestro error. La ventaja es que con Proteus nosotros podemos simular en Proteus si el código que hicimos responde acorde a lo que le estábamos indicando. Entonces, previamente es casi eh, adecuado decir que si funciona en Proteus, tiene que funcionar en físico. Entonces, si ya funcionó mi código en simulación, en físico a veces nada más son cuestiones de conectividad, pero ya nada más es revisar entradas y salidas. Ya no tengo que estar revisando de qué compuerta entró, a qué compuerta se fue, dónde me está haciendo el falso, etcétera. Es más sencillo revisar las averías cuando tenemos un circuito programable. Sus desventajas son que es más costoso. Sin embargo, si hacemos un análisis, por ejemplo, del número de compuertas que requieren para la práctica número 6, que es la que están realizando ahorita con el display, y sumamos el costo total, tal vez podemos llegar al mismo valor comercial del microcontrolador que sustituye la misma operación, pero con menos cableado. Otra desventaja es que requiere conocimientos de programación. Si tenemos la economía para adquirir el circuito, pero no sabemos programarlo, pues ahora sí que eso representaría una desventaja. Por ello es necesario aprender por lo menos a conocer las instrucciones más simples e interpretar o saber cómo realizar tablas de verdad con microcontroladores. Otra desventaja es que necesita de un ordenador y de un programador. Es decir, necesitamos una computadora con el software para realizar los códigos y un circuito programador o un quemador de PICs para poder almacenar el código que se diseñó en la memoria del circuito físico y que pues este pueda responder a este código. Acá en el almacén nosotros tenemos programadores, hay 4, me parece. Entonces, con estos programadores van a hacer el grabado de su microcontrolador en la semana regresando de vacaciones. En esa semana vamos a hacer uso ya del microcontrolador. Entonces, para que estén por enterados, la idea es que en la primera semana de abril nos dediquemos a introducirlos a la programación y que lunes y martes de la semana, cuando ya nos toca irnos de vacaciones, desarrollen los códigos que necesitan para que ya queden sus códigos hechos y regresando de vacaciones van a venir a grabarlos y los van a probar. Es sencillo porque ya tienen las tablas de verdad. En las prácticas de microcontrolador me repiten las prácticas que hicieron con compuertas, pero ahora las hacen con lógica programable, con la finalidad de que ustedes puedan ver, comparar y decidir sobre un tipo de tecnología u otra. Entonces, les recalco esta parte, las tablas de verdad ya las tienen. Yo ahí les voy a indicar qué prácticas son las que me van a repetir con código de programación. Entonces, es regresar a sus reportes que ya realizaron, hacer el código de programación para ellos y venir y grabar. Yo espero que por lo menos 2 prácticas
sí me las puedan entregar programadas en esa semana después de vacaciones, si no, por lo menos una, pero la idea es que ustedes ya traigan hechos los códigos para que me puedan, pues, probar el mayor número de prácticas posibles. Nada más es cuestión de grabar, inserto mi microcontrolador, pruebo, entrego, luego voy, borro mi microcontrolador, lo vuelvo a grabar con el otro código, vuelvo a probar, etcétera. Entonces, la idea es de que ustedes ya puedan llevar el avance de los códigos hechos. Entonces, les digo, es sencillo, puesto que las prácticas ya las tienen, las tablas de verdad ya las tienen desarrolladas, ya tienen sus expresiones, ya nada más es cuestión de pasar eso a lenguaje de programación. Vamos a hablar ahora de cómo está compuesto físicamente el, el microcontrolador. El microcontrolador es un encapsulado como las compuertas lógicas, pero tiene 18 pines. Es ligeramente más grande que una compuerta lógica. Este microcontrolador es de los más sencillos, es de los más pequeños y es de los más económicos. Y cumple con las características para las prácticas que vamos a realizar en el laboratorio. Entonces no había necesidad de solicitarles uno más grande, puesto que no vamos a utilizar tantos puertos de entrada y salida. Como máximo, la práctica que están realizando ahorita tienen 3 entradas y 7 salidas que son sus segmentos. Entonces, este microcontrolador cumple perfectamente con las necesidades de entradas y salidas que se van a utilizar. Este es su encapsulado, este es su símbolo. Cabe mencionar que sus pines de alimentación son 5 y 14. El 14 va a positivo, el 5 va a negativo. Si por error lo conectamos al revés, al igual que las compuertas, queda igual. Bueno, quedan al contrario, positivo queda en negativo y negativo en positivo. Entonces, uno de los detalles que siempre surge es que como lo tienen que extraer para grabarlo en el programador, de ahí sacarlo, insertarlo al protoboard otra vez. Entre eso de que van, queman, me entregan, van, vuelven a quemar y me vuelven a entregar, a veces me lo ponen al revés en el protoboard y al ponerlo al revés, pues queda tierra en positivo y positivo en tierra y pues me queman su circuito. Entonces, antes de energizar su circuito, asegúrense que lo estén colocando adecuadamente. Este tipo de circuito es más delicado. A comparación de una compuerta lógica que a veces sí nos aguanta unos segundos, el microcontrolador no. Entonces es perder 80, 100 pesos solamente por haberlo conectado al revés. Entonces, recomendación, antes de energizar su circuito, asegúrense que sí esté bien conectado. Entonces, aquí ya les pongo esto, VDD es positivo, VSS es tierra, y algo que es muy importante es que se alimenta con 5 volts, 5 volts de corriente directa. Aquellos que han estado utilizando sus fuentes de 6, aquellos que han estado utilizando pilas de 9 volts, acá no van a poderlas utilizar, me van a quemar su circuito. De hecho, a pesar de que tengamos, por ejemplo, 5 volts, a veces se sugiere poner un regulador de voltaje de 5 para asegurarnos que sí ingresen 5 volts al micro. Esto por posibles picos de voltaje, detalles que puedan afectar y que nos puedan llegar a arrojar más de 5 volts y que puedan dañar el circuito. Entonces, este circuito sí va a ser sumamente indispensable que me lo alimenten con 5. Las mesas de laboratorio tienen fuentes fijas a 5 volts. Entonces, si sus alimentadores no nos arrojan los 5, de preferencia pídame 2 bananas caimán en el almacén para que los puedan energizar. Esto es importante, dado que, pues si le metemos más, me van a estar quemando su circuito integrado. Entonces, ya les dejé esta parte por aquí, y aquí les estoy indicando exclusivamente cuál es positivo y cuál es negativo. Entonces, si nos vamos una atrás, 14 es positivo, 5 es negativo. Vamos para acá. Este circuito integrado tiene 2 puertos de entrada o salida. El puerto A tiene 5 líneas que van desde el RA0 hasta el RA4. Entonces, esta es una línea, esta es otra, otra, otra y otra. El puerto B tiene 8 líneas de entrada o salida.
que van desde el RB0 hasta el RB7. La ventaja que tienen los microcontroladores es que no trae definido cuál va a ser su entrada y cuál va a ser su salida. Nosotros le indicamos cuál queremos que sea cuál. Y aparte de eso, sus líneas son independientes. Hagan de cuentas que yo puedo decirle que el puerto A sea mi entrada y el puerto B mi salida. O que el puerto B sea mi entrada y el puerto A mi salida. Pero también le puedo decir que el RA0 y el RA1 sean mi entrada y que el RA2, RA3 y RA4 sean mi salida. O que del RB0 al RB3 sean mis entradas y del RB4 al RB7 sean mis salidas. Son independientes, ninguna línea está configurada. Nosotros tenemos que decirle cuál va a ser su entrada y cuál va a ser su salida mediante la programación. Entonces, hasta el momento ya vimos qué es el pin 14, qué es el pin 5, qué es el pin 17, 18, el 1, 2 y 3, el pin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos hace falta 15, 16 y 4. 15 y 16 se va a utilizar para el oscilador, pero antes de eso ya me estoy pasando y todavía no termino con los puertos. Bueno, aquí les indico que cada línea de cada puerto puede ser programado ya sea como entrada o como salida independientemente. Si nosotros le asignamos un 1, estamos convirtiéndolo en entrada. Si le asignamos un 0, estamos convirtiéndolo en salida. Yo siempre les digo que relacionen, luego se les olvida. Les digo que el 1 lo consideren como si fuera una I de in, 1 entrada, y que el 0 lo relacionen como si fuera una O de out, que va a ser nuestra salida, así para que no se les olvide cuál es cuál. Cabe mencionar que en las prácticas yo les pido que A me lo dejen como entrada y B como salida, porque en B tenemos 8 líneas y como máximo la práctica 6 tiene 7, entonces tenemos que controlar 7 salidas, entonces el puerto B nos alcanza perfecto para ello. Y pues entradas como máximo tenemos 4, entonces el puerto A queda perfecto para que mantengan la misma conexión del circuito y pues no tengan que cambiar tanto. Pero luego a veces en exámenes les pido que me hagan un código y que me configuren las líneas al revés. Les digo que quiero que el puerto B sea mi entrada y que el puerto A sea mi salida. Y entonces pues ya no saben ni qué hacer, porque se adaptaron a una configuración común para todas las demás prácticas. Entonces es simple, nada más depende de qué asignamos. Si asignamos unos, son entradas. Si asignamos ceros, son salidas. Nada más invertimos ahí esa parte. Cabe mencionar que cada salida de el microcontrolador nos proporciona como máximo 25 miliamperes. Pero esto solo sucede si no utilizamos todas las salidas. Cuando utilizamos todas las salidas, por ejemplo, en el puerto A que tenemos 5 líneas, cuando las 5 líneas me están alimentando algo, la corriente por salida disminuye y como máximo me estaría entregando 16 miliamperes cada uno. En el caso del puerto B, cuando utilizamos las 8 líneas, al mismo tiempo, como máximo me estaría proporcionando 18.76 miliamperes, que en condiciones eléctricas esos 2.76 miliamperes son significativos. Por eso también es que en condiciones de programación a veces se prefiere utilizar el puerto B como salida, porque me proporciona 2.76 miliamperes más en comparación al puerto A cuando utilizo todas a la vez. Pero esta cantidad de corriente es muy poca para un motor. Por eso es que para los motores necesitamos adaptarle sí o sí una etapa de potencia. Ahora vamos con los pines 15 y 16. Los pines 15 y 16 se utilizan para el oscilador. El oscilador va a ser el que le va a indicar la velocidad de trabajo a nuestro microcontrolador. Hagan de cuentas que es el que le indica cuánto tiempo debe demorarse para hacer una instrucción, para hacer una actividad. Si yo no le pongo reloj, no hace nada, porque entonces no sabe cuánto tiempo tiene para realizarlo. Es como si a ustedes les dijeran, por ejemplo, o como si yo les dijera a ustedes, chicos, tienen tarea.
pero no les digo cuándo me la van a entregar. Entonces, pues, saben que tienen tarea, como no les di fecha de entrega, pues no se preocupan por ella y no la hacen. Y si de repente llego y les digo la quiero para ahorita y no la tienen, pues ahí es donde surge el conflicto. Entonces, el oscilador es el que les dice, ¿sabes qué? Tienes una tarea y tienes un microsegundo para realizarla. Entonces, por eso es importante el oscilador. Si no se lo ponemos, no realiza la tarea, se queda ahí en stand-by esperando a ver que le digan cuánto tiempo tiene para realizarla. Entonces, es indispensable que nosotros le pongamos su reloj para indicarle qué tiempo tiene para realizar cada una de las actividades que se le estén indicando. Los pines para ese reloj son el 15 y el 16. Es simple su conexión. Nosotros vamos a tener 5 tipos de relojes permitidos. El más utilizado es el reloj el cristal de cuarzo, representado como XT. Aquí es importante estas siglas, ya que son las que utilizamos para definir en el momento de la compilación. Y tenemos XT, que es cristal de cuarzo. El que vamos a utilizar para sus prácticas es de 4 MHz, que es este de aquí. Cabe mencionar que requiere de 2 capacitores, pero funciona aunque no se los pongamos. Entonces, si ponemos los capacitores, son tipos cerámicos, van conectados de esta manera, pero si no se los ponemos, de todas formas funciona. No va a funcionar solo si no ponemos el cristal. Entonces, el cristal de cuarzo es el más utilizado por su frecuencia. Cabe mencionar que si utilizamos un oscilador de 4 MHz, cada instrucción me queda en un microsegundo. Es decir, cada instrucción de trabajo se va a tardar un microsegundo en realizarla. Y cuando hacemos control de tiempo, es más fácil controlar un microsegundo que controlar otro valor. Entonces, por eso es que se les está solicitando este de 4 MHz. El cristal de cuarzo en valores comerciales viene de o comprendido entre 100 kHz y 4 MHz. Es decir, vamos a encontrar cristales de cuarzo de 1 mega, de 2 megas, de 200 kHz, etcétera. El que se requiere es de 4 MHz. Es un dispositivo muy pequeño, es o parece un capacitor de poliéster, pero viene en un encapsulado metálico. Tenemos también a los osciladores RC. Estos están compuestos de una resistencia y un capacitor. Estos son menos eficientes, pero son más baratos. Está el HS, que son también cristales de cuarzo, pero son de alta velocidad. Vienen en valores comerciales por arriba de 4 MHz. Y están los LP, que también son cristales, pero de baja frecuencia y de bajo consumo. Estos vienen en valores comerciales por abajo de 200 kHz. Y también está la señal externa de reloj. Esta se puede aplicar mediante un circuito integrado 555 o puede ser también por un generador de funciones de onda cuadrada. Generalmente, pues el que más se utiliza es el cristal de cuarzo, dado que lo encontramos hasta 4 MHz y nos permite realizar cálculos de tiempo de manera más eficiente. El oscilador RC pues va a estar compuesto por una resistencia y un capacitor. Es menos eficiente, pero es más económico. Acá la frecuencia que nos va a entregar va a depender del valor del capacitor y del valor de la resistencia. Por ejemplo, si quisiéramos realizar un oscilador que me entregue 311 kHz, necesitaría un capacitor de 20 picofaradios y una resistencia de 100 kiloohms. Si quisiera realizar un oscilador que me entregue 705 kHz, ¿de qué valor tendría que ser el capacitor? ¿100? De 100 picofaradios. ¿Y la resistencia? De 10.000. No, sí, cierto, de 10.000.
de 10.000 ohms, que lo estaba viendo en kilos. Y si quisiera un oscilador que me entregue 428 kilohertz, necesitaría un capacitor de 300 picos y una resistencia de 5 kilos. Entonces, eso va conectado acá a la entrada 1 de mi oscilador. Es importante resaltar que pues, si no requiero una eficiencia, una precisión en tiempo en la aplicación que vaya a utilizar, podría hacer uso de un oscilador RC. Sin embargo, pues es menos eficiente. ¿Todos hasta acá, chicos? No, profe. Pues no. El oscilador HS es un cristal de cuarzo también, nada más que lo encontramos en valores comerciales de frecuencias más altas. Va entre 4 MHz y 20 MHz. Y el oscilador LP también es un cristal, nada más que lo encontramos a frecuencias más bajas, entre 32 kHz y 200 kHz. Su conexión es la misma que la del cristal XT. Entonces, nada más difieren en sus valores comerciales de frecuencia. Y por último, tenemos a la señal externa. La señal externa tendría que proporcionarme una onda cuadrada. Esta la puedo obtener mediante un 555 y su conexión adecuada dependiendo de la frecuencia que quiero que me entregue y por medio de un generador de funciones de onda cuadrada. Entonces, lo más factible es utilizar un cristal de cuarzo. Es un poco más caro que un circuito RC, pero es más preciso y es más económico adquirir la conexión por medio de un 555 o a utilizar un generador de funciones. Ahora vamos a hablar del reset. El reset es el pin 4. Ya con este terminamos de hablar de todos los pines que tiene el microcontrolador. El reset pues, provoca la reinicialización del sistema. Nosotros ya sabemos cómo funciona un reset en diferentes dispositivos que se puedan tener a la mano. Entonces tiene exactamente la misma función en el microcontrolador. El microcontrolador recibe un reset cuando se aplica un cero lógico. Uno de los principales errores que se cometen es que no conectamos bien el pin número 4. Y si no lo conectamos bien, siempre nos estará entregando un 0 y por lo tanto siempre se va a estar reseteando. Y por eso, a veces, aunque esté bien programado su microcontrolador, aunque esté bien conectado entradas salidas, no funciona porque el circuito siempre está en reset. ¿Cómo sería la conexión? Pues bueno, tenemos estas dos conexiones. Para que pueda funcionar el pin 4 tiene que estar a voltaje. Entonces, la conexión simple es esta. El pin 4 lo mandamos directo a 5 volts. Pero si queremos conectar un interruptor para que funja como nuestro reset, la conexión es esta que tenemos aquí. Necesitamos dos resistencias. Esta resistencia tiene que ser alta para evitar un cortocircuito entre la tierra que vamos a ingresar con este push y los 5 volts que tenemos acá. Entonces, por eso esta resistencia es más alta. De esta manera, cuando el botón está sin presionar, al master clear le van a estar llegando los 5 volts. Pero cuando presionamos este botón, nos va a mandar un cero lógico que va a llegar a esta terminal sin que afecte o haga corto con los 5 volts por la resistencia de 10 kilos. Entonces, cuando cerremos el push, nos manda un reset. Cuando lo soltemos, nos regresa 5 volts y el circuito tendría que reiniciar. En prácticas, pues lo que siempre se les pide es que nos manden el 4 a 5 volts para que nos esté reseteando siempre y que funcione. De todas formas, luego aplican el reset de que lo desconectan y pues ya se resetea el circuito. Entonces, de esa manera es importante para que siempre le esté llegando 5 volts al master clear y funcione. Les repito, si no lo conectamos es como si le estuviéramos mandando un cero lógico o así lo considera el microcontrolador y siempre está en estado de reset. Por eso es que luego no funciona.
Y eso es todo lo que respecta a los pines del circuito. Ahora, ustedes de tarea se van a llevar a analizar lo de la arquitectura interna. En la arquitectura interna viene el diagrama bloques y demás. No hay necesidad de que se aprendan esto, nada más que comprendan cómo está conformado en su interior. Ya vimos sus pines externos. Ahora a ustedes les corresponde revisar en el interior qué tiene mi circuito, la memoria, cómo está distribuida, sus registros. Esta hoja, que son los registros, que viene distribuido como banco 0 y como banco 1, es importante que la tengan a la mano para la semana posterior a la presencial, porque vamos a empezar a programar y luego no saben de qué les estoy hablando. Entonces, esta hoja, así la tengan digital o la tengan impresa, por favor, ténganla a la mano. Vamos a estar ocupando, nos vamos a estar apoyando de esta hoja para poder programar. Y de las instrucciones son las que vienen hasta el final. Todo este material es sacado de uno de los libros que les proporcioné al inicio del semestre. Es un solo libro para un solo circuito. Entonces, pueden apoyarse, o sea, viene capítulo por capítulo. De hecho, son más de la mitad del libro lo que vamos a ver o lo que voy a intentar que veamos en un mes, por si tienen la oportunidad de ir revisando. Por eso es que les proporcioné el libro, para que ustedes también puedan apoyarse. Yo sé que es bastante complejo y que pasar a la programación así de un momento a otro a veces suele ser complicado. Pero una vez que comprendemos cómo funcionan las instrucciones, se vuelve más sencillo todo. Entonces, créanme que estoy haciendo lo posible para diseñar ahora sí la secuencia de las prácticas para que lo puedan comprender. Vamos a ir instrucciones desde las más básicas hasta las más complejas. Entonces, iniciamos con lo más sencillo. Les voy a ir pidiendo prácticas de diferentes maneras o con diferentes instrucciones. La idea es que aprendan a utilizar todas las instrucciones, porque la última práctica de microcontrolador me hacen manejo de tiempos. Y en manejo de tiempos utilizamos todo lo visto hasta el momento. Se pueden hacer prácticas mucho más complejas, nada más que los espacios no nos alcanzan. Era como les comentaba, por ejemplo, en mi caso, yo como ingeniera electrónica, cuando llevé estas asignaturas, o sea, llevé 2 semestres para poder aprender a programar microcontroladores. Eso sí, pues eran microcontroladores desde el más básico hasta el más complejo, pero se pueden hacer grandes cosas con un simple microcontrolador. Ahorita la idea es de que ustedes aprendan a ver cómo funciona, por ejemplo, una tabla de verdad en una programación con microcontrolador. Y para ello necesitamos esta parte que es nuestra hoja de registros. También van a necesitar la hoja de instrucciones. Bueno, ahí son como hoja y media. Entonces, la parte de instrucciones, esa también les voy a pedir que por favor la revisen extra clase la siguiente semana, en los días que no les toque asistir conmigo. Y viene toda la parte de la teoría. No es muy necesario que la tengan a la mano, ya depende de ustedes. Pero lo que sí es necesario es su repertorio de instrucciones. Tenemos 35 instrucciones agrupadas de esta manera. Vamos a iniciar desde instrucciones de carga y vamos a ir avanzando hasta llegar a las instrucciones especiales. Este es el repertorio de instrucciones. Acá es muy importante que lo tengan. Con una letra que la pongamos mal, a veces no nos lo marca como error, pero no hace lo que nosotros queremos. Entonces aquí es muy importante ver cómo se escribe para poderlo reconocer. Aquí ya les estoy dejando yo esta parte, qué es una F, qué es una K, qué es W, qué es D y qué es B. Y las instrucciones yo se las voy a ir explicando poco a poco en la semana después de la presencial y se los voy a ir ejemplificando con códigos. Entonces, la idea es que le vayamos agarrando poco a poco. Ahora sí que no los voy a poner a trabajar, por ejemplo, instrucciones de subrutinas desde un principio, ¿no? Primero tenemos que comprender instrucciones de carga, instrucciones de bit, y de ahí vamos avanzando poco a poco.
Entonces, esa parte se las voy a pedir que la revisen ustedes extra clase, por favor. Yo ahorita ya los voy a dejar, dado que tengo que ingresar a reunión nuevamente con la subdirección académica. Por eso sus compañeros del 6MM4 ya no los voy a poder atender. Y estaríamos continuando con teoría en la semana después de la presencial. Es decir, tenemos videoconferencia hasta el 4 de abril, pero se llevan de tarea revisar esta teoría. Les repito, todo esto o esta presentación ya está en su blog de notas. Esta presentación, todo el material es extraído del libro que les fue proporcionado a inicio del semestre. El libro es de apoyo, por si muchas cosas no logran entenderme a mí, puedan apoyarse. El libro trae muchos ejemplos también. Son ejemplos diferentes a los que vamos a estar realizando, puesto que yo me enfoco en pasar, por ejemplo, tablas de verdad. Entonces, de alguna manera, los ejemplos que trae el libro también les van a ser de mucha ayuda. ¿Dudas, jóvenes? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. De acuerdo. Entonces, mañana tienen el día para realizar o concluir su práctica número 6. Esta se sube a su blog de notas, perdón, a su canal de equipo como máximo el día martes 29 de marzo. Y la siguiente semana, el día lunes, se los voy a dejar exclusivamente para que me desarrollen la teoría que necesito que me entreguen. De todas formas, mañana en la noche más tardar ya estará su blog de notas actualizado para que sepan qué es lo que tienen que entregarme, ya sea en su libreta o impreso en la clase de laboratorio de la siguiente semana. En su blog de notas también estará especificado qué equipos que les tocaba el viernes van a asistir el día martes y qué equipos de viernes van a asistir el día jueves. Les recuerdo, los que ya estaban en martes y jueves quedan igual. A los únicos que voy a cambiar son a los que venían en viernes. Equipos que no terminen en martes o en jueves, o que no les quede su circuito, etcétera, que se les haya quemado algún dispositivo, van a tener el día viernes para entregarme su circuito de manera presencial, todavía sin retardo. Entonces, como es práctica, ahora sí, como no es considerado para evaluación de examen, el día viernes todavía podrán entregarme su circuito sin retardo. Y continuamos con la teoría el 4 de abril. Se les va a abrir una tarea la siguiente semana también. Es un cuestionario de opción múltiple. Y les voy a dejar indicado de qué clases pueden apoyarse para realizarlo. Va a estar más que nada enfocado a la presentación de la clase anterior, de la clase del jueves de la semana pasada, y a la presentación que vimos hoy de motores a pasos. Cuestionario de microcontrolador, eso lo voy a evaluar, pero ya como tercer parcial, junto con el cuestionario de PLC. Entonces, chicos, si no tienen dudas, yo los dejo hasta acá para que me dé tiempo de almorzar antes de la reunión y cualquier duda estoy al pendiente. Profesora, ¿cree que puedo hablar con usted ahorita en cuanto terminemos? Sí, claro. Gracias. Entonces, pues si no tienen dudas, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego. Luego, profe.